Muy buenos días, estudiantes. Quienes habla el docente Romer Gerardo Medina Briones. Aquí en nuestro curso de Historia del Perú veremos el Perú en la década de los 60. ¿Qué implicó los 60 en nuestra historia, jóvenes? Que es una época por el cual se prepara un camino hacia una gran transformación. Esa transformación va a ser ya casi al final de la década del 60 del siglo pasado, ya con el gobierno llamado revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasó en la década del 60? ¿Cuál es el contexto que va a desarrollar esta década, jóvenes? Que para muchos en la historia occidental mundial es una edad de oro, una edad de creatividad musical, artística, grandes cambios en la juventud, en este caso occidental. Pero ¿cuál sería el impacto también en los 60 en el Perú? Para ello vamos a estudiar lo que corresponde los finales del gobierno de Prado, la Junta Militar de Gobierno y el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Pero antes de ingresar a estudiar en este caso, los gobiernos que he mencionado, tenemos que nosotros estudiar el contexto, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo en la década de 60 del siglo pasado. Si hablamos nosotros de la década del 60 del siglo pasado, tenemos que tomar los siguientes aspectos. Uno es el contexto internacional, es decir, cuál es el clima, el ambiente, hablemos del espacio y el tiempo histórico en la década del 60 del siglo pasado. Y para ello tenemos que ver que en la década del 60 se produce algo insólito. El socialismo, la ideología contraria al capitalismo, entra en una etapa de escisión, o sea, de cisma, división. ¿Debido a qué? Debido a un pleito, unas diferencias entre el socialismo soviético, Moscú, y el socialismo chino, en este caso cuyo máximo representante es el líder Mao Zedong, y que el socialismo chino, llamado en su versión maoísmo, el maoísmo, por lo tanto va a tener muchas diferencias con el socialismo soviético, debido a la táctica de la revolución mundial. Es decir, que el socialismo chino plantea la lucha del campo a la ciudad, mientras que el socialismo ruso prácticamente habla de los pueblos oprimidos, pero netamente una revolución de carácter proletaria o llamada también obrera. Pero acá es un pleito, digamos, por diferencias ideológicas, y como dijo Mao Zedong, que el imperialismo, ya sea soviético o estadounidense, simplemente son tigres o elefantes de papel. Y ese impacto del socialismo, en este caso su divisionismo, va a provocar la creación y aparición de nuevos partidos políticos. Antes, no olvidarnos también, no hay que olvidarnos también, jóvenes, que en este divisionismo o cisma del socialismo, vamos a hablar que también aparece una tercera escuela. Esa tercera escuela es a nivel latinoamericano. ¿Cuál es? Ese socialismo castrista, o sea, de la revolución cubana de Fidel Castro, en donde los jóvenes que abrazaron la izquierda romántica, idealista, revolucionaria en América Latina o Hispanoamérica o Iberoamérica, estaban preparándose en Cuba para formar las famosas guerrillas del Ejército de Liberación Nacional. Entonces muchos jóvenes de clase media, capitalina o provinciana mayormente, clandestinamente se dirigían a La Habana, Cuba, para prepararse no solamente ideológicamente, sino tácticamente, a través de las guerrillas del movimiento del Ejército de Liberación Nacional. Otro punto importante en la década del 60 es la coexistencia pacífica. En esta etapa de la Guerra Fría, es decir, la rivalidad entre dos ideologías representadas por dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, van a raíz de la crisis de los misiles de 1962, van de una manera a coexistir. Ya no van a intervenir directamente en un pleito entre ellos o una guerra nuclear, sino también ellos van a apoyar a sus aliados, ¿no? Indirectamente, a través de logística de armas en su lucha entre el socialismo contra el capitalismo. Ahora,
En el contexto a nivel nacional, ¿qué podemos hablar al respecto? A nivel nacional, nosotros vamos a hablar que en la década del 60, si bien hay un divisionismo en la izquierda, en los sectores socialistas, ya hemos hablado a nivel mundial, aquí en el Perú, en el 60 van a tomar el poder, o sea, van a aparecer y tomar el poder partido político de carácter reformista. Es decir, si hablamos de carácter reformista, vamos a hablar de partidos de clase media profesional, obviamente son profesionales de clase media urbana en este caso principalmente, cuya sede es en Lima. Si hablamos de estos partidos reformistas de clase media, vamos a hablar de quién, de Acción Popular, cuyo partido político fue fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Y este partido político, dentro de la Acción Popular hay dos sectores, ¿no? Los sectores, digamos, reformistas, de una manera más abierta, ¿no? Innovadora, modernizadora. En aquella época llamaron a esta facción los termocéfalos, mientras que los sectores más conservadores, más apegados al viejo sistema tradicional, social, conservador, quienes son justamente serían pues los carlistas, dentro de este grupo del partido político llamado Acción Popular. Y también vamos a hablar de otro partido de clase media, que es la Democracia Cristiana, ¿no? Un sector, digamos, de reformista, ¿no? Que seguía, en este caso, las enseñanzas del cristianismo o del catolicismo occidental. Y la fuerte influencia de las encíclicas de los papas o sumo pontífice Juan XXIII, no Pasen in Terris, todo lo que corresponde a la doctrina social de la Iglesia católica en este momento. Pero este partido de clase media también contó con el apoyo de la izquierda moderada, ¿no? Una izquierda socialista, moderada, no radical, ¿no? Entonces estos sectores van a apoyar a esta facción de la Acción Popular. ¿Por qué la izquierda moderada, no? Para de una manera, saben ustedes que el AP y la izquierda siempre han tenido rivalidades, ¿no? Pero lo más curioso también vamos a ver nosotros que aquí va a haber una coalición conservadora. Es una coalición que van a defender los intereses de los sectores agroexportadores. Lo más insólito, ¿cuál es? Que aquí va a haber una alianza política entre dos partidos políticos, y lo más curioso es que de perseguido, aliado del perseguidor. Es en caso del APRA, el APRA, si bien estaba vetado por los militares, estaba mal visto, estaba, como dicen, estaba prácticamente ellos rechazados por los sectores militares. Para sobrevivir políticamente se une con su ex perseguidor, el Partido Unión Nacional Odrista, cuyo representante ultraconservador, agroexportador, es el ex dictador Manuel Apolinario Odría. Van a formar una alianza política, una coalición, aliados políticos en ese momento durante la década de los 60. A la vez vamos a hablar de la participación de los militares, pero ahora los militares ya no van a ser ese sabueso, digamos el término que leí a ustedes estudiantes, ese perro, ¿no? Que va a defender los intereses de la oligarquía. Ya no. Aquí las Fuerzas Armadas van a entrar en una fase, digamos, de institucionalización, es decir, que ya no solamente es por cuestiones personales, individuales, no, sino aquí las Fuerzas Armadas entran como un grupo, como una asociación, como una corporación. Por eso estamos hablando de la participación de los militares como un cuerpo corporativo. Ellos van a tomar el poder como institución. La Marina, la FAP y el Ejército formarán un grupo que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que por el cual van a tener dentro de su formación no solamente militar, sino profesional, a través del Centro de Altos Estudios Militares, o llamado CAEM. Ellos van a tomar el control del Estado, y las Fuerzas Armadas van a tener un papel protagónico político en este momento. ¿Por qué? Porque la oligarquía nacional ya estaba en descomposición y solamente faltaba un hecho, un suceso que pueda prácticamente hacerlos
desaparecer. Y en los 60 también vamos a hablar de un problema. Uno de los problemas más graves que siempre ha tenido el Perú a partir de la mitad de la década de 50 del siglo pasado hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Es que esa vieja Lima, la capital de Lima, que era el centro de Lima, era Miraflores, San Isidro actualmente, distrito de clase acomodada, ahora va a suceder el Huayco Andino. ¿Y qué entendemos por el Huayco Andino? ¿Qué cosa es el Huayco Andino? ¿Qué entendemos nosotros por el Huayco Andino? El Huayco Andino es un fenómeno que por el cual social, político, económico, educativo, cultural, el Huayco Andino, que prácticamente nace de un problema. ¿Cuál es? El centralismo limeño. El centralismo limeño es justamente el poder que ejerce Lima sobre todo el territorio republicano, mayormente Lima. Pero también podemos agregar las ciudades costeras más importantes del Perú, por ejemplo Trujillo, por ejemplo el emergente Chimbote, por ejemplo. ¿Por qué le digo esto? Porque el centralismo, porque es el poder que ejerce Lima, principalmente Lima, y secundado por algunas ciudades de la costa peruana más importantes, como Trujillo, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Qué significa el Huayco Andino entonces? Es la migración del campo a la ciudad. La migración del campo a la ciudad, es decir, provincianos de cualquier rincón del territorio de la República van a migrar del campo, de los Andes, de las serranías del Perú, van a migrar a la costa. ¿Y qué van a hacer? Van a nacer los llamados pueblos jóvenes, que van a estar ocupados en la periferia o alrededor de la ciudad histórica, en este caso vemos de Lima, y nace por ejemplo las barriadas en San Juan de Miraflores, como la zona llamada Ciudad de Dios, anteriormente en Armatambo, en Chorrillos. Aparecen los pueblos jóvenes donde prácticamente no hubo control ni preocupación del Estado por estos nuevos migrantes provincianos, donde no había en este caso servicio de luz, agua, desagüe, y viviendo en casas de esteras, como nosotros conocemos actualmente, en invasiones. Entonces eso es el Huayco Andino, por lo tanto es la migración del campo a la ciudad. Esto sería el Huayco Andino. Entraremos ahora qué va a pasar en estos gobiernos turbulentos, inestables, en complicidad con una crisis económica y la lucha conflicto de intereses entre diversos grupos de poder político económico. Si bien Prado convoca elecciones, hemos visto la clase pasada, pero los tres partidos políticos más fuertes, el APRA, la Acción Popular de Belaúnde Terry y el Unión Nacional Obrerista, no alcanzaron los tercios, o sea, no superaron el 36% para ser declarado presidente electo de la República. Lo que pasa es que según la Constitución de 1933, ante esta situación que no alcanzaba la mayoría de votos, por lo tanto, quien decidía por votación en el Congreso, ahí definía quién iba a ser el presidente de la República. Y para ello, como el APRA estaba vetado, estaba mal visto por los militares, y el objetivo era que el APRA no llegue al poder ejecutivo, las Fuerzas Armadas como institución dieron el golpe de Estado al presidente Prado en julio de 1962. Esto es prácticamente llevado al Callao, la buque de la Armada Peruana, y después será desterrado a París, donde morirá 5 años después. Y acá las Fuerzas Armadas como institución toma el poder, como institución, repito, o sea, ya no es el ejército, sino es Marina, o sea, como un grupo, digamos, corporativo. Y por ello que estamos hablando, que en este caso, estamos diciendo, jóvenes, que aquí, en esta Junta de Gobierno, va a ser proclamado como primer presidente, en este caso, es en esta primera etapa como institución, las Fuerzas Armadas, al general Ricardo Pérez Godoy. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pero él toma la presidencia. Sin embargo, hablando acá nosotros, en este caso, decimos que Pérez Godoy va a tomar en este caso el poder, pero prometiendo algo, ¿no? Que al año siguiente van a convocar nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, ¿cuáles serían esta junta militar, ¿no? Que la vamos a ver en la segunda parte de nuestra sesión.